cordial saludo, querida tutora, compañeras y compañeros. Mi nombre es Luz Marina Suárez Cartagena, pertenezco al programa de Administración en Salud del CEAD de Ibagué y para esta actividad, que es la fase 5, hablaremos un poco sobre qué es la historia clínica, sus partes y su legislación colombiana. La historia clínica. Como bien sabemos, la historia clínica es un documento privado de tipo técnico, clínico, legal, obligatorio, sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. ¿Por qué es importante la historia clínica? Bueno, la historia clínica es importante porque nos permite la recolección y la relación de datos que fundamentan el diagnóstico, dan idea de una posible evolución y orientan a una terapéutica a los estudios necesarios y permite que se realice el seguimiento del caso. Características de la historia clínica. Entre sus características tenemos la integralidad, que ésta debe reunir la información de los aspectos científicos. Está la secuencialidad, que son los registros que se deben consignar en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Está la racionalidad científica, que es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindada a un usuario. Está la disponibilidad, que es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesite. Y tenemos la oportunidad, que es el diligenciamiento de registros de atención en la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Diligenciamiento de la historia clínica. La historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y la firma del autor de la misma. Bueno, en las partes de la historia clínica tenemos la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, tratamiento, evolución, formatos especiales y la epicrisis. Anamnesis. La anamnesis consiste en una conversación entre el médico y el paciente, durante el cual el médico realiza preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de vida y los antecedentes familiares del paciente, con el objetivo de establecer un diagnóstico. El examen físico. La exploración física o examen físico es el conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el estado de salud del paciente. La exploración clínica la realiza el médico al paciente. Después de una correcta anamnesis, es la entrevista clínica para obtener una serie de datos, objetivos o signos clínicos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente. La información conseguida mediante la anamnesis y la exploración física se registra en la historia clínica y es la base de un juicio inicial, a partir del cual se solicitan o no determinadas exploraciones complementarias que confirmen el diagnóstico médico de un síndrome o enfermedad. Un examen físico por lo general comprende 4 aspectos, en el cual está la inspección, que esta se refiere al observar el cuerpo, la palpación, que es sentir el cuerpo con los dedos o las manos, la auscultación, que es escuchar los sonidos, la percusión, que es producir sonidos generalmente dando golpes suaves en áreas específicas del cuerpo. El examen físico. La exploración física o examen físico es el conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el estado de salud del paciente. La exploración clínica la realiza el médico al paciente. Después de una correcta anamnesis, es la entrevista clínica para obtener una serie de datos, objetivos o signos clínicos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente. La información conseguida mediante la anamnesis y la exploración física se registra en la historia clínica y es la base de un juicio inicial, a partir del cual se solicitan o no determinadas exploraciones complementarias que confirmen el diagnóstico médico de un síndrome o enfermedad. Un examen físico por lo general comprende 4 aspectos, en el cual está la inspección, que esta se refiere al observar el cuerpo, la palpación, que es sentir el cuerpo con los dedos o las manos, la auscultación, que es escuchar los sonidos, la percusión, que es producir sonidos generalmente dando golpes suaves en áreas específicas del cuerpo. Exámenes complementarios.
Los exámenes complementarios en el diagnóstico de enfermedades, como su nombre lo indica, ayuda a descartar o confirmar un diagnóstico presuntivo. Los exámenes complementarios en el diagnóstico de enfermedades en sentido amplio y general podemos dividirlo en dos grupos, los cuales consiste en que el uno se realiza en laboratorios utilizando los fluidos corporales y por otro lado tenemos los radiológicos. Diagnóstico. El procedimiento por el cual se identifica una enfermedad en términos de la práctica médica. El diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona. Representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado. Tenemos dos diagnósticos, el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo. El tratamiento. Plan detallado con información sobre la enfermedad del paciente, el objetivo del tratamiento, las opciones de tratamiento de la enfermedad y los posibles efectos secundarios, así como la duración esperada del tratamiento. Un plan de tratamiento también puede incluir información sobre cuánto es posible que cueste el tratamiento y sobre la atención regular de seguimiento después de que el tratamiento termine. Evolución. Anotación de cambios buenos y malos, los efectos que produce el tratamiento, la recuperación y las secuelas. En este módulo se registran las impresiones diagnósticas de cada consulta, así como un examen físico y tratamientos farmacológicos. Dispone de un campo memo para agregar demás impresiones no sistematizadas. Formatos especiales. Tenemos las notas de enfermería, que es lo que realiza la enfermera en el momento en que ingresa un paciente. Contiene notas de ingreso, hora y fecha y forma en el que el paciente ingresó y una breve descripción de las condiciones del paciente, las funciones vitales, las funciones biológicas, el estado general y la evolución de transcurso de la hospitalización. Epicrisis. Es el resumen de todo el proceso asistencial que debe ser preparado por el médico al egreso del paciente. Debe resumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida. Contiene la siguiente información: fecha y hora del ingreso, el servicio, el número de cama y el diagnóstico de ingreso. Legislación de la historia clínica. Numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el numeral 30 del artículo 2 del Decreto 4107 del 2011, facultan al Ministerio de Salud de Protección Social para expandir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social, considerando que conforme al artículo 8 de la Ley 10 de 1990 al Ministerio de Salud le corresponde formular las políticas, dictar todas las normas científico-administrativas de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que integran en el Sistema General de la Salud. Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas de ética médica. Artículo 33. Las prescripciones médicas se harán por escrito de conformidad con las normas vigentes sobre las materias. Artículo 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. El artículo 36. En todos los casos la historia clínica debe diligenciarse con claridad. En el artículo 37. Entendida por secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa. El artículo 40. Está prohibido al médico en ejercicio recibir beneficios comerciales como farmacias, laboratorios ópticos, establecimientos ortopédicos y demás organizaciones. Ley 80 de 1989, por el cual se crea el Archivo General de la Nación, normas para la conservación, custodia y confiabilidad de la historia clínica. El decreto 2174 de 1996, por el cual se organiza el sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El artículo 8, artículo del soporte documental básico de la calidad en las entidades promotoras de salud y de las que se asimile. Las cuales tenemos el manual de calidad, manual de procedimientos, planes de mejoramiento y informes de calidad.
Resolución 1995-1999. Esta resolución nos indica que por el cual se establece normas para el manejo de la historia clínica, como obligatoriedad de archivos, que todos los prestadores de servicios de salud deben tener un archivo de historias clínicas, el tiempo de retención y conservación de la historia clínica. Esta debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años, contados a partir de la última fecha de atención, con mínimo 5 años en el archivo de gestión de prestador de servicios de la salud y mínimo 15 años en archivo central. Está el Comité de Historias Clínicas, que es el conjunto de personas que al interior de una IPS se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Resolución 3374 del 2000, por el cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades prestadoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. Implementa el registro individual de prestaciones de servicios de salud de RIT. Los datos de estado registros se refieren a la identificación de prestador de servicios, el usuario que lo recibe de la prestación del servicio propiamente de dicho y el motivo que originó su prestación, digamos el diagnóstico y causa externa. Ley 911 del 2004. Esta ley responsabiliza del profesional de enfermería con los registros de enfermería. El artículo 38 nos dice que el profesional de enfermería diligenciará los registros de enfermería de la historia clínica en forma veraz, secuencial y coherente, legible, clara y sin enmendaduras, sin utilizar siglas distintas a las internacionalmente aprobadas. Resolución 0058 del 2007. Establece nuevas normas del manejo de la historia clínica, custodia y tiempo de conservación. En el artículo 3 de la Resolución 839 del 2017, la retención y tiempos de conservación documental del expediente de la historia clínica, es decir, es el responsable de la historia clínica que debe tenerse y conservarse por un periodo mínimo de 15 años, aparte de la última fecha de atención. Los 5 primeros años se harán en el archivo de gestión y los 15 años siguientes en el archivo central. En los casos de víctimas de derechos humanos se duplicará el tiempo y para los casos de procesos relacionados con delitos de lesa humanidad será permanente. Esta es la bibliografía donde me pude basar para realizar la actividad, en donde encontrarán los recursos educativos requeridos. Muchas gracias por su atención prestada, que tengan un bonito día.